Una de las finalidades del docente es comunicar. Comunicar proviene del latín communicare, que transmite la idea de poner en común, compartir algo. Factores que intervienen en el proceso comunicativo: emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto y ruido. Factores en el lenguaje oral que se deben tener en cuenta: construcción de discursos ordenados, evitar rodeos innecesarios, buscar siempre las palabras precisas, escucha, adaptación de la voz y de las posturas corporales, naturalidad. Santiago Petzschen, 2013, la comunicación del profesor es la dimensión más importante de la impartición de una clase. Transmite datos. Enseña conocimientos. Ofrece criterios. Muestra estilos. Suscita motivaciones. Estimula respuestas. El buen docente es aquel que no se limita a transmitir de manera mecánica y repetitiva un contenido, sino el que tiene la capacidad de resolver con éxito sus interacciones tanto dentro como fuera del aula. Petzschen, 2013, señala diferentes grados de transmisión de saberes: hablar, decir, informar, comunicar, enseñar, comunicar con carisma. En el aula lo que predomina es la comunicación oral, que va de la mano del uso correcto del lenguaje, el volumen y la entonación. La meta del docente debe ser comunicar carismáticamente, contagiar a los alumnos del interés y entusiasmo por el tema que se expone. Para ello, es necesario que el maestro sienta ese mismo gusto por la materia que tiene a su cargo. Estrategias de comunicación oral. Podemos estructurar las estrategias en torno a 3 ejes que ayudan a mejorar las habilidades comunicativas: observar, planificar y practicar. Sanz Pinyol, 2005. Dentro de la comunicación hay que diferenciar entre lenguaje y lengua. El lenguaje es el conjunto de elementos a través de los que el hombre se comunica. El lenguaje es una facultad con la que nacemos. Una lengua se trata de un sistema de representación y de comunicación, de un repertorio de códigos culturales cuya significación se construye y se renueva de manera permanente por medio de estrategias de participación, de interacción y de intenciones comunicativas. Avendaño, 2012. Se trata de un sistema que nos permite interactuar a partir de códigos cargados de significado. Nuestros mensajes tendrán coherencia si los construimos pensando en que sus partes deben estar unidas o relacionadas. La cohesión sería el resultado de hacer hincapié en esa conexión, posibilitando que nuestros mensajes se perciban como un todo al que no le sobran partes. El contexto puede determinar el sentido y el significado de nuestras palabras, así que debemos adaptarnos en todo momento para que nuestro mensaje transmita lo que queremos decir. El docente debe aprender a valerse su voz en el aula. Consideraciones para el manejo de la voz: tono, volumen, velocidad, ritmo y pausas. Para una correcta exposición: respiración adecuada, colocación de la voz, vocalización y dicción, revalorización, tener pocas ideas clave y muchas ganas de contarlas, no temer a las pausas, saber manejarlas, entonación, fluidez verbal, argumentación y sonreír. Para una exposición correcta hay 2 grandes elementos: la preparación de la información y la correcta expresión oral. La entonación forma parte importante del segundo punto. Hay que saber identificar en qué momento se debe variar de tono. Se trata de cautivar a los estudiantes con la manera de decir las cosas. La comunicación verbal no es una actividad únicamente oral, también incluye textos, escritos, etc. La escritura es un hecho social. ¿Qué es escribir? Es coordinar conocimientos conceptuales con determinados recursos lingüísticos en función de comunicarse coherentemente. Ruiz, 2010. ¿Qué es el texto? Es, en sí, toda unidad comunicativa, expresada en uno o más códigos, cargada de contenido. Para que un texto comunique realmente es indispensable que cumpla con cohesión, coherencia, la intencionalidad y la aceptabilidad, informatividad, situacionalidad, intertextualidad. Podemos concluir que la escritura abarca diversas capacidades e implica un trabajo intelectual que va más allá del uso correcto del lenguaje. La comunicación oral nos permite una interacción más espontánea. En la comunicación escrita predomina el carácter reflexivo y perdemos en naturalidad. Petzschen, 2013. Para aprender a escribir hay que partir primero de lo que decía Ramón y Cajal: conseguir la originalidad del cerebro. Si uno desea que los estudiantes redacten textos comprensibles y de fácil lectura, es necesario que haya claridad en sus ideas y sencillez en su forma de escribir.
Hay que tener en cuenta la regla de oro que es, leer mucho y elegir qué leer. Cuanto más leemos, mejor escribimos. No habrá mejor forma de enseñar a escribir y de generar buenos escritos que realizando diferentes ejercicios y optando por estrategias que despierten el gusto e interés en los estudiantes. Sin un buen dominio de la ortografía no se puede lograr una óptima escritura. La ordenación gráfica del mensaje la obtenemos mediante la ortografía, que asegura una inequívoca recepción del mensaje. Hernando Cuadrado y Hernando García Servigón, 2003. Según Gómez Torrego, 2011, se podrían señalar 4 bloques en enseñanza de la ortografía: ortografía de las letras y las palabras, acentuación, puntuación y otras cuestiones. Acentuación es uno de los aspectos cruciales de la ortografía, pues gran parte del sentido de un texto depende de esto. El acento gráfico es empleado en castellano para establecer una marca de respiración en una sílaba. Reglas de acentuación: número de sílabas, el uso correcto en las palabras con valor interrogativo o exclamativo, como a dónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién, el tiempo de conjugación de un verbo, los casos en los que la tilde se usa para evitar confusiones de sentido y la acentuación de las mayúsculas. El prosódico es la mayor o menor intensidad con la que se pronuncia una sílaba o palabra. Dentro de una palabra, la sílaba sobre la que recae el acento prosódico o de intensidad es la sílaba tónica. La sílaba o sílabas pronunciadas con menor intensidad son las sílabas átonas. El acento gráfico es una representación visual del acento prosódico. Según el acento prosódico, distinguimos entre palabras agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. Puntuación: si bien existen reglas propias del uso del punto, coma, punto y coma, signos de interrogación y admiración, que son importantes memorizar, este tema implica el desarrollo de cierta habilidad para distinguir cuando un escrito suena bien o mal. En pocas palabras, es un asunto de la sensibilidad del oído. La puntuación se relaciona directamente con la redacción, y en consecuencia, con la coherencia del texto. Coma: la coma es empleada para la delimitación de las unidades discursivas inferiores al enunciado. Un buen uso de la coma garantiza que el receptor entienda sin ambigüedades el contenido de nuestro mensaje. Punto: el punto es empleado para indicar el final de los enunciados, de los párrafos o de los textos. Punto y seguido se refiere al punto que se coloca al final de un enunciado, siguiendo otra oración en la misma línea. El punto final es al que no sigue una oración y supone un cierre. Punto y coma: la función del punto y coma es delimitar unidades discursivas que sean inferiores al enunciado, ya sea en grupos sintácticos, se equivocó, lamentablemente, o en oraciones completas. En cuanto recibieron el aviso, salieron a buscarlo, aún estaba vivo cuando lo encontraron. Detrás del punto y coma siempre empleamos minúsculas. 2 puntos. Su función es detener el discurso para advertir sobre lo que sigue. Suelen tener relación con lo precedente y nos anuncian la continuación. Puntos suspensivos. La función que desempeñan los puntos suspensivos es la de señalar una omisión o la suspensión del discurso. Paréntesis. Se emplean para añadir información complementaria dentro de un enunciado. Al igual el guión, si la utilizamos, como el paréntesis, de manera dual, es para aislar incisos. Corchetes. Entre corchetes se introduce información aclaratoria o complementaria. De igual modo, se emplean para insertar los puntos suspensivos en citas en las que omitimos partes. Signos de interrogación y exclamación. Se emplean en secuencias interrogativas y exclamativas siempre con inicio y cierre, de manera doble. Delimitan las preguntas y las exclamaciones, tanto el comienzo como el final, y por tanto, se deben emplear los dos. Palabras homófonas. Son palabras que suenan igual, pero se escriben diferente y, por supuesto, no tienen el mismo significado. A manera de resumen, escribir implica reflexión, análisis, capacidad de síntesis, memoria para el uso correcto del idioma, creatividad y claridad en las ideas, por mencionar lo principal. Todas las ideas aquí expuestas fueron tomadas de las ideas clave de UNIR, Universidad Internacional de La Rioja.